CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochati en CNN Chile. Muy buenas noches. Estamos en pleno antejuicio, en medio de la discusión de las excepciones preliminares presentadas por Chile ante la demanda presentada por Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Estamos en la discusión oral, porque recordemos que la fase escrita ya terminó. Estamos en un juicio previo, un antejuicio. Se está discutiendo si la Corte tiene competencia o no para conocer de la demanda boliviana. Y hay un libro que se llama Las aspiraciones marítimas de Bolivia, del ex embajador Jaime Lagos Erazo. Es la obra más completa que yo conozco, al menos, sobre lo que se está discutiendo hoy día en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y es interesante porque el embajador Lagos es una saga ya, porque su papá tiene libros publicados, Historia de las fronteras de Chile, los tratados limítrofes con Bolivia, un libro más antiguo, y por lo tanto el embajador ha seguido la senda del padre escribiendo sobre las fronteras de Chile. ¿Cómo está? Muchas gracias, Tomás. Muy simpático el recuerdo que has hecho. Y recuerdo que le quiero recordar a nuestros telespectadores que usted es diplomado en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de París, fue cónsul general en Polonia, fue embajador en Malasia, en Japón, en Dinamarca, embajador concurrente además, tuvo cargos en Nueva York y en Ginebra, director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, entre otros cargos. Y además, después del fallo con Perú, el único libro que yo conozco de análisis de ese fallo, de análisis jurídico, es el suyo, porque no hay otro. Por lo tanto, dedicado plenamente a este tipo de cosas. Escuchamos los alegatos de Chile. Comenzó Chile. Y fue una especie, yo sentía, una especie de mantra en que todos los abogados, representantes de Chile, Pinto, etcétera, todos, Dupuy, todos machacando sobre el artículo 6 del Pacto de Bogotá, de manera que los jueces una y otra vez escucharan que la Corte es incompetente en virtud de ese artículo. Yo me pregunto si está definida la controversia, porque Bolivia está alegando una cosa tan distinta a la chilena que hay que definir cuál es la controversia. Y me da la impresión que para Chile y para Bolivia son cosas totalmente distintas. Bueno, yo creo que en todo caso me pareció un buen debate ayer de parte de nuestros abogados. Cada uno se repartieron, si uno mira la memoria boliviana, cada uno se repartió los elementos para refutar esas afirmaciones y por lo tanto estuvo bien. Pero es cierto que falta llegar, estamos en el primer cuarto de hora de este partido y no sabemos cómo va a concluir. Desde luego hay que esperar a la parte boliviana y después nuestras respuestas. Y por lo tanto estamos en los primeros aprontes, que es difícil dar juicio definitivo. Muy buenas las intervenciones, pero vamos a llegar al objeto materia de la competencia, digamos, o cuál es la naturaleza de la controversia, como tú muy bien señalabas. Y este es un tema básico, porque la Corte va a decir, tengo jurisdicción, no cabe duda, Pacto de Bogotá, nadie duda que tiene jurisdicción. Después va a venir el artículo 6, que la Corte lo va a tener que considerar, la reserva, como en alguna medida, no sé si ahora o después, depende el desenlace de este procedimiento incidental, va a tener que estudiar otros aspectos también. Pero es cierto que, por otra parte, Bolivia sostiene que están las obligaciones no cumplidas, los actos jurídicos unilaterales, que es otra materia totalmente distinta. Por lo tanto, estamos lejos y la Corte va a querer determinar cuál es la materia de la controversia propiamente tal. Y eso no lo sabemos todavía. No lo sabemos porque las posiciones son tan distantes. Chile alega que hay un tratado que está vigente, que es de 1904, y por lo tanto el Pacto de Bogotá no tiene retroactividad con respecto a este tipo de cosas. Los tratados que ya existían ahí están, y por lo tanto la Corte no sería competente. Y Bolivia sostiene que no, que hay actos nuevos, que no se trata del tratado, que son otros actos posteriores, y que por eso la Corte tendría competencia. Son cosas totalmente distintas. ¿Cómo va a resolver la Corte? ¿Para allá o para acá? ¿Qué va a pasar? Es un tema tremendamente complejo. Yo tengo una sensación lleno de complejidades. Y de carácter humano, porque
yo tengo la sensación que los jueces tienen la tentación normalmente de entrar a los temas, de no abstraerse de los temas, más aún en una corte como la Corte de La Haya, en que se sabe que si se declaran incompetentes no hay otro tribunal que resuelva esto. No es como en el derecho interno, que siempre, si alguien se declara incompetente, va a haber otro que tiene competencia, pero aquí no. Por lo tanto, humanamente a lo mejor van a entrar al fondo del tema porque ellos están llamados justamente a resolver controversias de este tipo, internacionales. Claro, la Corte tiene que tener todos los elementos de juicio. En la medida que no tiene todos los elementos de juicio, difiere esta decisión para una discusión posterior sobre el fondo. Esto era el riesgo cuando se presentó en esta excepción preliminar. Yo inicialmente no era muy partidario porque uno abre todas sus cartas desde el comienzo del juego y esos aspectos, estas peras y manzanas en las cuales estamos discutiendo, nos dejaba un margen de duda. Pero yo creo que se hizo bien, en total se aprovechó, y si se pierde esta instancia iremos al fondo, pero no, por lo menos no perdimos esa instancia, salvo el aspecto comunicacional que, ¿para qué decir? Vimos ayer el acto heroico de Morales enarbolando los actos en la Plaza Murillo, banderas azules, toda esa parte mediática que es un genio. Hay que reconocer que todo su equipo y su gente como trabaja, y dice la brutalidad más espantosa, pero por otro lado lo hace bien. ¿Qué es lo que más complica a Chile? ¿De aspectos jurídicos o políticos? Los dos, porque aquí yo creo que aquí hay aspectos políticos y jurídicos. Desde el punto de vista jurídico, yo leo este libro sostiene que en realidad prácticamente Chile tiene la razón, de fondo. Estamos discutiendo un antejuicio, es verdad, pero tiene la razón. Pero ¿qué es lo que más podría complicar a Chile desde el punto de vista jurídico? Yo creo que en definitiva, escribo un capítulo entero sobre el tema de la estabilidad de la frontera. Para mí ese es el elemento principal de Chile. Yo creo que ninguna corte del nivel que es la Corte Internacional de Justicia va a modificar fronteras y entregar territorio soberano a otro estado vecino con los elementos que argumenta Bolivia. Yo creo que este es un paso que la Corte no va a modificar fronteras. Esto ha sido el tema de la permanencia de la frontera. ¿Pero qué es lo que más complica a Chile? ¿Cuál es nuestro punto más débil? Más débil en la parte incidental o en el fondo. En las dos. Bueno, incidental, obviamente, el peor de todo que rechazaran nuestras objeciones preliminares. Yo creo que eso sería dramático. Y no sé cuál sería la reacción de la opinión pública chilena. Lo peor, si se posterga, va a haber toda esta parte mediática. Y la discusión del fondo, obviamente, que no se dé la razón a Chile y que la Corte, el peor de los escenarios, a mi juicio, es que la Corte diga que tienen que seguir negociando. O sea, el peor escenario, la Corte determine, hubo negociaciones, no se aplica, en 1904 estableció definitivamente las fronteras de los dos países en todos sus aspectos, se pronunció también sobre el mar, no acceso al mar a Bolivia, sino que facilidades de tránsito, pero las partes tienen que seguir negociando. No es una obligación de negociar, porque yo creo que, me parece que he visto, hay algunos casos en que la Corte determina que hay obligación de negociar. El caso reciente de Aola, Isla Mayotte, contra una serie de países, pero hay una disposición expresa del TNP, el artículo 6, que obliga a las partes a negociar para no seguir conduciendo explosiones nucleares. Pero no existe ninguna obligación de negociar para, interrumpir la continuidad territorial de un país y afectar su soberanía e integridad territorial. Yo creo que en eso no debemos tener cuidado, y ahí estoy menos confiado en lo que puede suceder ahora, en esta parte incidental, pero mucho más confiado sobre el futuro del caso, mirado en el fondo una vez que se falle en 5 o 6 años más. Chile sostiene que hay un tratado, que ese tratado está ahí y que es una piedra, que no hay por qué moverlo, que nadie tiene facultad de discutir sobre ese tratado. Ahí está. Y sin embargo, Chile en distintas oportunidades, a través de distintos actos jurídicos, ha planteado la modificación del tratado, que es posible modificarlo, y ha hecho ofrecimientos. Leo uno
a mi juicio, uno de las piedras en el zapato que podría tener Chile, lo leo en su libro. 1950, 20 de junio, el canciller de Chile, Horacio Walker Larraín, durante la administración de González Videla, dice que Chile está llano a entrar formalmente a una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico, etcétera, etcétera. Y hay una serie de actos en que Chile ha propuesto modificar el tratado otorgando salida soberana. ¿Estos son piedras en el zapato? ¿Son complicaciones? ¿Son dificultades? Yo creo que sí. Y por eso Bolivia se va a aferrar, y no cabe duda que mañana vamos a escuchar, no sé si la totalidad, pero van a empezar a examinar. Yo creo que ellos ya aceptaron, o tienen que necesariamente aceptar, que antes, por los fallos anteriores que ha habido en virtud de ese artículo 6º, no va a poder tocar el tratado de 1904. Y además no les conviene. Hubiera sido un error garrafal de ellos que hubieran tocado y simplemente lo soslayan o lo maquillan. Yo creo que esa parte está ganada por Chile, está claro. Y el fallo último de Nicaragua, Costa Rica, está muy claro. Pero las obligaciones de negociar y estas ofertas de Chile, pero hay que reconocerlos también, y no podemos negarlo, que si uno estudia caso por caso, todas fracasaron. No hubo acuerdo final, no fracasaron por responsabilidad entera de Chile, sino que intervino el Perú cuando se trató de dar agua, recurso energético del lago Titicaca, y los peruanos le dijeron: perdóneme, me está dando como contraprestación de esta negociación algo que me pertenece a mí y que tengo un condominio con Bolivia. O fracasaron por distintas razones, pero todos los casos, afortunadamente todos, fracasaron por culpa de Bolivia. Vamos a hacer un alto, le dejo la pregunta planteada. Uno, o dos preguntas. ¿Bolivia tiene un caso? O sea, ¿hay un caso para Bolivia? Caso en el sentido de que hay un derecho legítimo y no es algo del aire así, para poder pleitear, ir a juicio. Y en segundo lugar, la segunda pregunta: ¿qué pasa con los actos unilaterales de los estados en cuanto a sus consecuencias jurídicas? Porque de derecho expectaticio Bolivia pasó a esto, y algunos dicen que son modernas tendencias del derecho internacional. Volvemos en un instante. Nos acompaña esta noche Jaime Lagos Erazo, el autor de este libro, Las aspiraciones marítimas de Bolivia. La pregunta quedó pendiente. Uno, ¿Bolivia tiene un caso? O sea, esto no es una discusión artificial. En segundo lugar, los actos jurídicos unilaterales, ¿qué consecuencias tienen? ¿Qué es la moderna tendencia del derecho internacional y a la que se aferra Bolivia? Bueno, yo creo que si es un caso, no podemos... Yo creo que sería tapar el sol con un dedo al decir que no hay una controversia. Hay una controversia. El único fallo que determina lo que son las controversias jurídicas es un fallo llamado Mavromatis, y claramente, prácticamente todo es controversia. Si hay una discrepancia entre dos estados sobre puntos de hecho y de derecho, es controversia jurídica. Por tanto, nosotros, como lo hicimos con Perú, decíamos que no había controversia. Hay un diferendo, hay una controversia, por cierto. Y Bolivia se ufana, hoy día Morales se ufana de que hemos logrado colocar este tema en la Corte Internacional de Justicia. Ese es su gran triunfo. Lo decía ayer, lo han repetido numerosas veces los bolivianos. Ahora, este tema se fue construyendo a lo largo de los últimos años, 2011, 2012, 2013. Pero está claro que este invento, no invento porque es una realidad, el derecho internacional es como toda rama del derecho y como toda ciencia, está evolucionando. Como lo veíamos con el caso del derecho consuetudinario, la Conferencia de Derecho del Mar, el tema de los principios equitativos, aquí también se está moviendo, y allí, pero el tema está en estudio todavía. El tema de los actos jurídicos unilaterales que crean derechos y obligaciones para las partes que están, para las contrapartes en un juicio, está en evolución. Aquí se citan algunos casos. Bueno, en este libro. Exacto. El caso más claro, el caso de los ensayos nucleares Francia-Alemania. Este es un claro caso. Por Mururoa. Por Mururoa. Efectivamente. Este es un claro caso que se aceptó la idea de los actos jurídicos unilaterales. Después no hay otro. Se cita un caso de Groenlandia, el caso Ilen, entre Noruega y Dinamarca,
pero eso es un caso más bien de aquiescencia, de aceptación de que Groenlandia tenía derechos Dinamarca y por lo tanto el caso terminó ahí. Terminó ahí en el sentido que se reconoció la aquiescencia danesa, digamos noruega, de aceptar la competencia. Bolivia además pide que Chile esté obligado a negociar. ¿Hay casos en que la Corte ha obligado a negociar a las partes? No hay. Los únicos casos que yo recuerdo son los casos que se están produciendo ahora entre las Islas Mayotte y una serie de estados por las pruebas nucleares, donde hay un tratado, el TNP, cuyo artículo 6 obliga a las partes a negociar. ¿La delimitación del Mar del Norte? En la delimitación del Mar del Norte, en ese caso, exactamente. El caso de América del Norte, creo que lo cita también, en alguna medida también pide a las partes involucradas, que eran Holanda, Alemania, les pide negociar. Negociar, claro. Después hay un caso de 1997. Bueno, relativamente reciente. El caso que todavía se está viendo es el caso de la represa entre el Danubio, entre Eslovaquia y Hungría. Así es. Ese es otro caso donde también se pide a las partes seguir negociando. Pero no se refieren a la integridad territorial de un país y tienen un objeto predeterminado. No hay ningún caso en que se obligue a una parte a ceder parte de su territorio en virtud de estas obligaciones incumplidas o no, que no se materializan. Chile en muchas oportunidades ha ofrecido negociar, muchas. Incluso el punto 6 de los famosos 13 puntos acordados en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Muchos casos, muchos actos. Estos actos continuos en el tiempo para Bolivia significan que Chile ha asumido una obligación internacional y la ha asumido libremente sin que nadie se lo imponga, en algunos casos incluso ofreciendo soberanía. ¿Cómo se extingue esa obligación? Porque Chile lo ofrece. ¿En qué momento se extingue? Chile ofreció un canje de territorio, en el caso de Charaña. ¿Por qué se extinguió? ¿No podría la Corte en algún momento decir, bueno, que Chile cumpla con ese ofrecimiento? Bueno, porque no fracasaron en todas estas obligaciones incumplidas, no fracasaron por responsabilidad de Chile. Como te decía adelante, fue la otra parte. Bueno, está claro que el caso Charaña fracasó por una propuesta peruana que significaba hacer volver a Perú a la provincia de Arica, y para Chile era inaceptable. Y además el protocolo complementario tenía que decir Perú solo sí o no, y se fue la famosa el trapecio, fue más allá. Y después, en definitiva, el propio Banzer no pudo cumplir la contraprestación. Todos estos ofrecimientos chilenos tienen contraprestaciones. En el caso de Charaña había una contraprestación y el pueblo boliviano votó a Banzer y rompió relaciones con Chile, pero no aceptó la contraprestación. Más que la responsabilidad peruana, fueron los propios bolivianos que no siguieron adelante con ese ofrecimiento chileno y toda esa negociación. ¿Usted no teme una sorpresa? En estos temas no creo, no hay sorpresa. No veo sorpresa, salvo que, no sé, salga algún documento. Vimos, por ejemplo, para formar una opinión que todos los gobiernos chilenos han negociado, hasta se sacó Salvador Allende, que Salvador Allende había hecho propuestas también en tal sentido, en el sentido de negociar una salida soberana al mar. Yo creo que no veo difícil, yo creo que todo el tema se ha agotado, yo creo que ya estamos obviamente, me imagino que los abogados, y muy buen grupo de abogados que tiene, entre ellos Martín Fortuny, que está vinculado a Alain Pelé, que es el relator del tema de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en el tema de los actos jurídicos unilaterales. Pero no veo sorpresas, no veo sorpresas en este sentido, o sea, nuevos argumentos no veo posible en esta etapa. O sea que simplemente Chile va a ganar. Le decía Tomás, yo creo que Chile va a ganar, no sé en esta etapa, en esta etapa incidental, pero si vamos al fondo, porque la Corte no tiene los elementos, digamos, de juicio necesarios para resolver ahora de manera preliminar, yo creo que Chile va a ganar. Si Chile gana, después tendría que tener mucho cuidado al negociar con Bolivia, es decir, no ofrecer nada, no prometer nada, no nada después de esta actitud boliviana. Yo sería extremadamente cuidadoso y no me explico, conociendo todo este pasado, el aprovechamiento que se hizo de estas negociaciones que no se materializaron, ¿por qué Chile siguió
bueno, son vecinos, tenemos 800 kilómetros de frontera común, tenemos un futuro, podría ser un futuro muy promisorio. Pero todo gobierno de Chile se impuso como tarea mejorar sus relaciones con Bolivia y ofrecerle o ampliar las facilidades que ya tiene o ofrecerle esta salida al mar sujeta a una contraprestación. Pero yo tendría el futuro sería tremendamente cuidadoso. Bolivia está invocando la guerra, la agresión chilena, la invasión chilena. Ha dicho que los tratados que existían en ese tiempo entre Chile y Bolivia tenían una cláusula que obligaba a un arbitraje, que Chile no recurrió al arbitraje sino que a la invasión. Por lo tanto, esta es una agresión. Ahora, posiblemente haya que decir que la adquisición de territorio en virtud de guerra no estaba penado en esa época. Está penado después del año 45. Exactamente. Brian Kellogg, es la propia Carta de las Naciones Unidas, ante todo, bueno, solo en América Latina han habido 10 o 15 guerras, incluso posteriores al 45. En ese momento se aceptaba el derecho a la guerra, era aceptada, y ahí se aceptaba esa famosa frase de Koenig, y que un diputado chileno, porque lo sacaron de contexto según la explicación que escuché hoy día, dijo esa frase que nos va mejor militarmente que digamos que en una negociación diplomática, que me parece una brutalidad, sobre todo que lo van a sacar en este debate de mañana. Seguramente los agentes bolivianos van a sacar la declaración de ese diputado chileno, me parece absolutamente torpe. Ahora, ¿qué influencia tuvo Perú en esto? Porque yo entiendo que Manuel Rodríguez Cuadros, todos lo conocemos, antichileno, inteligente, que fue uno de los creadores, además de los que creó la demanda peruana contra Chile, siendo embajador en La Paz el año 2011, al despedirse, porque ya se iba, había terminado su misión, le dijo a Evo Morales: demande. Actos jurídicos unilaterales tienen consecuencias, demande, siga el ejemplo peruano. Y que él habría convencido a Evo Morales de demandar en un inicio, en un comienzo. Después Evo Morales naturalmente consultó con sus abogados. ¿Qué influencia ha tenido Perú en esto? Bueno, no podemos, yo creo que hay que distinguir entre Rodríguez Cuadros y Perú. Bueno, era el embajador de Perú. Bueno, el embajador de Perú que había recién estuvo muchos años fuera del servicio diplomático peruano, tiene muchas enemistades, pero hubo un grupo que lo volvió a colocar en su lugar y le dio este cargo mientras se estaba desarrollando el tema, digamos, la disputa entre Chile y Perú, y no cabe duda que le dio ese consejo. Bueno, se supo, incluso Chile protestó y contestó, y dicen que le llamaron la atención, pero a la larga Rodríguez Cuadros fue el gran autor de toda la teoría peruana en el diferendo marítimo con Perú, y dijo una frase que nunca se repitió después, a pesar que estaba en un libro anterior mío, que decía: ¿qué importa? Si total, basta que si metemos un juicio no vamos a perder nada, siempre vamos a ganar algo. Y esa frase yo creo que también la asumió Morales. Lancemos esta bomba de ensayo, este balón de ensayo, total, ¿qué vamos a perder? No pierde nada. Yo creo que también ese consejo se lo dio. Sigan adelante, aférrense a algún elemento jurídico, porque en ese momento estaba totalmente desarmado Bolivia en cuanto a argumentos jurídicos, y ahí salen los actos jurídicos unilaterales y la creación de toda esta controversia. Yo le voy a llamar controversia, pensar que algunos me dirán que no es controversia, pero es una controversia, o por lo menos, como dice Morales, el tema está colocado en la agenda internacional. Volveremos a conversar cuando ya esté todo obligado y sacramentado, en el sentido de que ya los alegatos hayan terminado, a ver si volvemos a conversar para discutir sobre ya los argumentos que se lanzaron a la mesa por parte de Chile y Bolivia. Gracias por acompañarnos esta noche, y yo les recomiendo este libro, porque si usted quiere saber realmente lo que está ocurriendo entre Chile y Bolivia, este libro, Las aspiraciones marítimas de Bolivia, de Jaime Lagos Erazo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tomás, muy interesante. Gracias.